Y tenemos ahora nuestro invitado, Gabriel Fernández, periodista, director de La Señal Medios y de Radiográfica, que realmente nos engalana con su presencia para hablar un poco de la actualidad en Argentina y también el marco internacional. Este es un programa que hacemos con criptos que servimos en Malvinas con una mentalidad soberana y popular. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Qué gusto estar en contacto con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Sí, se escucha bien. Sí, te escuchamos bien. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estamos frente a un mandatario, entre comillas, que lo primero que dijo cuando era candidato, que en política exterior iba a seguir a Estados Unidos y al Estado de Israel. Nosotros, como ciudadanos argentinos, creemos que un mandatario de nuestro país tiene que decir: voy a custodiar los intereses argentinos en el exterior. Queremos escuchar tu opinión sobre eso y lo que quieras hablarnos. Tal vez sea una gran decepción para uno que se considera parte de la cultura forjista y del espacio peronista, observar no solo que tenemos un presidente que se alinea de ese modo, que llegó a decir que es un admirador de Margaret Thatcher, con lo que representa para el argentino el Reino Unido, ¿no? Sino que haya generado entusiasmo, se lo haya votado. ¿Cómo puedes tener un dirigente inconexo, falseador, pero hasta ahora, y esto creo que es lo nuevo, podríamos decir, del mileísmo, los presidentes anteriores que deterioraron la soberanía nacional, para no ir más lejos, pienso en José Alfredo Martínez de Hoz, en Carlos Saúl Menem, Domingo Felipe Cavallo, en Mauricio Macri, pero tuvieron que mentir. Esto significó algo, significó que había una opinión pública que no resistía determinados bandos, determinada orientación. Lo más duro de asumir, aun cuando en este periodo el clima social se esté modificando, es que haya habido personas que, escuchando lo que él dijo durante la campaña, lo que fue anunciando, en detrimento de la nacionalidad, de la patria, del Estado nacional, lo respaldara de todos modos, ¿no? Cuando digo el tema del Estado, es esencial. Deberían haber sonado alarmas, porque si hay algo que no se puede permitir en ningún lugar del planeta, es un Estado conducido por alguien que dice que viene a destruirlo. Una cosa es una polémica alrededor del achicamiento, otra sobre la expansión, otra sobre el gasto público. Uno tiene una posición básicamente industrialista sobre todos esos temas. Ahora, otra cosa es decir: soy el topo que viene a destruir el Estado. Eso, que alguien haya sufragado, no 2 o 3 personas, sino unos cuantos más, como bien sabemos, ha sido para mí una decepción importante. Después, tomando un poco de distancia, uno recuerda las grandes gestas del pueblo argentino y revaloriza esa historia que está en personas presentes. Estamos hablando de tantas cosas, ¿no? De las luchas federales, estamos hablando mismo de muchos aspectos del alcinismo, del roquismo, el irigoyenismo, el peronismo desde ya, 17 de octubre, con posterioridad, con otro perfil, el cordobazo, las jornadas del 2001, en las que estuve los 2 días en la calle, echando liberales, podríamos así decir, del gobierno. Aplausos. Y hace una revalorización, ¿no?, de la grandeza del pueblo argentino. Pero confieso que estos últimos 2 años han sido muy, muy difíciles de sobrellevar para aquel que tiene como prioridad
el desarrollo del Estado, el crecimiento de la patria y el bienestar del pueblo. Sí, mira, nosotros estamos un poco curaditos de espanto. Ahora te voy a pasar una grabación que dura 37 segundos antes de la campaña. Ahora se la paso a nuestra operadora. Estamos un poco curados de espanto porque nos ponen en nuestras páginas, por ejemplo, en Malvinas por Argentinos, que es mía en Facebook. Si hubieran ganado los ingleses en las invasiones inglesas, seríamos Australia. Y vos me podés decir, no, eso no te lo pueden poner en una página de Malvinas. Sí lo ponen. Además que es re bruto, porque no se puede transferir la experiencia histórica de un país a otro. También nos ponen, por ejemplo, bueno, las Malvinas las perdimos, ¿quién va a ir a vivir tan lejos? Y si la ganase el peronismo estaría llena de villas miserias. Para que darte cuenta un segundito, pero hay sí. quien opina también que si hubiera triunfado los británicos allá por 1806, hoy seríamos como Bangladesh. Sí, está bien. Ese es mi compañero Florencio Morales. Bueno, yo soy Héctor Francia, que serví en la compañía de Regimiento 7, que hago Rebeldes por Malvinas, y también la hace Florencio Morales, que fue médico, conscripto médico en Malvinas. Nos queremos presentar con vos, ¿no, Gabriel? También. Pero bueno, ahí te tiramos un poco lo que hemos oído. De su atención, compatriotas, soy uno de esos chicos de Malvinas que jamás olvidaré. Serví con el Regimiento 7 en el Cerro Wirles, en Malvinas. Esta es la medalla que te da el Congreso. Lo único que les pido es que antes de votar el domingo reflexionen y no voten a un partidario de los ingleses, no voten a quien admira a Margaret Thatcher, que ordenó la muerte de 323 de mis compañeros, 102 de ellos colimbas como yo. Patria sí, colonia no, protejamos lo que nos pertenece. Muchas gracias. Bueno, eso somos nosotros haciendo la campaña en contra de Milei antes de que llegara al gobierno. Queríamos compartir esto. Te queremos escuchar a vos. Un placer escuchar y charlar con ustedes, sin duda. Un honor, yo tengo una alta valoración, enorme valoración de todos aquellos que han defendido la patria en distintas circunstancias, y Malvinas es uno de los episodios más significativos, ¿no? El otro elemento que a veces cuesta transmitir, sobre todo debido, digamos, hubo un gran acierto de Occidente Central en el desarrollo del consenso de Washington, que es la adquisición de las acciones de los grandes medios internacionales de información. La verdad que la pegaron, y esto lleva a que se confunda notablemente el proceso que se está viviendo. De hecho, hay frases que circulan como si nada, como el agua, diciendo la derecha gana en todo el mundo, o, bueno, es necesario estar bien con Estados Unidos y con Europa para poder crecer. Bueno, realmente, y no por una cuestión de deseo, porque cuando fue distinto, ahí me tocó cubrir política internacional durante el consenso de Washington, yo lo admití, señalé, bueno, miren, la situación, las banderas justas son estas, pero la situación real es esta, porque de lo que se trata periodísticamente es de informar cabalmente, no lo que uno quiere. Este es un periodo en el cual lo que podríamos llamar el potente ideario tercerista argentino se podría desenvolver como pez en el agua. Y una nación como la República Argentina, con las riquezas naturales y humanas que posee, estaría jugando un rol significativo al interior de los emergentes multipolares que han desarrollado una modificación, una transformación de la historia muy profunda en la última década. Argentina es tal vez, debido a que el planteo, que viene desde hace mucho, pero desde el 53 seguro, Argentina es previa inclusive al movimiento de los no alineados. Es previa al encuentro de Bandung, que toma esas banderas. No porque no se trata de hacer argentinismo, se trata de hacer una reivindicación nacional genuina. No es que los demás imitan a la Argentina y la Argentina es la mejor, pero es real que el desarrollo conceptual de la idea de independencia en el mundo capitalista moderno está planteado
por los discursos del general Juan Domingo Perón. Hay un libro muy reciente de Tato Díaz, de César Díaz, del gran historiador, amigo platense, que habla de Perón periodista, en realidad es Perón geoestratega. Cuando Perón explica, es una selección de materiales que yo recomiendo especialmente, donde Perón explica su visión internacional. Y esa visión internacional da luz a la tercera posición combinada con la comunidad organizada. Argentina fue pionero, antes que en los 60 la reunión de las olas y otros lugares de encuentro tercerista se desarrollaran, ya estaba diciendo lo suyo. Todo esto ha sido dilapidado. Debido a eso, a esa historia, y debido al potencial técnico, científico, humano, natural que tiene la Argentina, es que fue tan y tan bien invitado a los BRICS. De hecho, acá vinieron 2 delegaciones juntas. Mientras se estaban peleando en la frontera del Himalaya, indios y chinos llegaron a la Argentina para mostrarle a la Argentina, con un respeto enorme, que esto era un proceso serio, que podían pelearse, estar en guerra y coincidir. Ahora se está revirtiendo inclusive ese proceso, demostrando efectivamente la seriedad y el alcance, la profundidad de la acción de los multipolares. Bueno, la Argentina decidió que no tenía nada que ver. Y en realidad lo que está sucediendo es que se está atando al carro de los derrotados. Ya de por sí atarse a algún carro es humillante, es negativo, pero elegir la facción que está en caída, esto se observa claramente en los PBI de Alemania, de Francia y de Gran Bretaña, y se observa también en la crisis humanitaria gravísima y económica que tiene Estados Unidos puertas adentro, frente a economías que crecen. China es el ejemplo más claro, pero también está Rusia, que no está para nada aislado. Ni hablar India en desarrollo y ahora sin la guerra potencial con China, más naciones que no tienen una filosofía justiciera y se acercan a los BRICS, como Arabia Saudita, debido a que conviene estar allí. Bueno, Argentina ha decidido no estar, ha decidido empobrecerse, tener un proceso de ajuste innecesario. En la Argentina hay plata y lo último que se necesita es un ajuste, lo que necesita es un proceso expansivo de ampliación del consumo y de inversión productiva, teniendo a 2 naciones que iban a complementar, y eso lo vio López Obrador en su momento, el desarrollo argentino a través de CELAC y de otras asociaciones que iban a terminar vinculadas a los epicentros emergentes. Argentina, México y Brasil era lo que López Obrador pensó como eje de la conexión interhemisférica y del desarrollo conjunto de las naciones, como el motor, la locomotora de América Latina, ¿no? Bueno, eso lo entendió México claramente, lo entendió Brasil claramente y no lo entendió Argentina, que está a contramano de ese proceso. No lo entendió se Argentina. Había entendido, Gabriel, perdón, sí, ¿no? Sí, pero, sí. Lo había entendido el gobierno anterior, de hecho, aceptó integrar BRICS a partir del 1 de enero de 2024. Y engendro que tenemos como presidente decidió no entrar al futuro. BRICS es el futuro y todo lo que representa, el movimiento económico, cultural, de inversiones, que por ejemplo están proyectando un tren interoceánico entre Perú y Brasil en estos momentos. Y estamos quedando afuera de eso. Sí, acá en este espacio, Gabriel, siempre definimos como nuestra área de intereses estratégicos México, Centroamérica, Sudamérica, el Atlántico Sur y la Antártida. O sea, esa sería nuestra área de intereses estratégicos y luego está obviamente la ampliación de mercados con los BRICS. Te digo porque esa es la visión que nosotros tenemos. Y respecto de los excombatientes, te digo, también te pasamos nuestra realidad. Hay mucha gente que no razona, o tiene prejuicios de clase, o no tiene formación, porque apoyan a este sinvergüenza. Mira, hay una hermana, María Fernanda Araujo, que es diputada de La Libertad Avanza,
es hermana de un caído, y lo felicitó a Milei por el acuerdo, la declaración conjunta Mondino-Lamy, y esa declaración le abre la economía del Atlántico Sur a la explotación exclusiva británica, y ella lo felicitó, y tiene un hermano caído. Y hay uno de Diego, otro veterano de guerra, que dijo que él también admira a Margaret Thatcher, y evidentemente no tiene una visión de Margaret Thatcher. Así que, querido compatriota, también sabemos con qué bueyes aramos. Te queríamos compartir eso y te seguimos escuchando. Seguimos escuchando con una última aclaración, Gabriel, perdón, pero nadie de ese bando cuenta que Margaret Thatcher se tuvo que ir del gobierno británico en medio de un desastre. Bueno, eso es así, perdón. Porque además, a ver, el desarrollo de los artículos que yo vengo haciendo de fuente segura, que mañana presentamos el segundo tomo de eso, lo que uno va viendo y planteando es que el desarrollo del consenso de Washington es la generación de la hegemonía del capital financiero, que eclosionó 2008-2010, ¿no? Ese despliegue lo que llevó es a que, a modo de carcinoma, el capital financiero, el capital rentístico, parasitario, así como nos había oprimido a nosotros, como no se puede detener, está más allá de la voluntad de un dirigente, de un empresario, de un presidente, empezó a absorber los estados centrales, por eso hay déficit en los estados centrales. Es decir, el retiro de Margaret Thatcher, después de haber hecho bolsa la industria británica, es el ejemplo más claro de eso, así como el repudio que alcanzó el último tramo de Ronald Reagan y las dificultades que ha tenido hasta todo el periodo hasta Joseph Biden, ¿no? ¿Por qué? Porque la desterritorialización industrial que han sufrido los estados centrales ha llevado a que las empresas productivas se sitúen en los lugares donde tienen mejor resarcimiento, mientras que las empresas especulativas pasen a gobernar desde dentro los estados del occidente más potente. Excelente panorama, nunca lo oí tan claro. Gracias, te escuchamos. Por esa razón es que las apuestas a la especulación, como la que estamos viviendo ahora en la Argentina, como la que vivimos con Martínez de Oz, como la que vivimos con Caballo, son deficitarias. Es decir, ¿por qué uno se opone? ¿Se opone de caprichoso? No, se opone porque realmente va para atrás. La nación que no se asienta en el desarrollo de la inversión productiva y prefiere la especulativa y brinda aire a los megabancos, lo que hace es deteriorar su industria y por lo tanto su potencial. En ese marco, comprender este proceso y dejarse de concebir el ahorro como algo beneficioso, sino como algo perjudicial para las economías modernas, donde el ahorro real es la plata en la calle, para que haya consumo y se alimente el circuito de desarrollo. Hay comercio, hay producción y hay consumo. Si vos lo que haces es enfriás la economía, que es lo que se está haciendo acá y que es lo que se hizo en el centro capitalista por imposición del capital financiero, lo que se hace es destruir las bases del espacio nacional que se dice pretender desarrollar. Y esto, a ver, también tiene mucho que ver con la inteligencia práctica y el sentido común. No es necesario ser economista. Mientras mejor, mejor. ¿Qué es esto que tenemos culpa por haber vivido bien en un periodo y traccionamos para que haya ajuste, porque hay que sacrificarse? No. Mientras más capacidad de compra y de inversión tiene un pueblo, más desarrollo va a tener en el futuro. Mientras más apocado está, más achicado está, y mientras las inversiones se deterioran, no hay crédito, no hay capacidad de compra, lo que va a pasar en el futuro es peor, es una retracción cada vez más profunda, como la que están viviendo las naciones que apostaron en esa dirección. Como elemento contrario, sí. No te puedo hablar. Quería hacer una acotación que lo relaciono con lo que vos decías de los grandes
medios hegemónicos fueron comprados prácticamente por la misma gente, por un circuito financiero internacional, y entonces manejan conceptos, y te incluyen conceptos como que el que comentaste recién, tenemos que sentirnos culpables porque podíamos acceder con un sueldo a tener un buen celular, un auto, una casa, etcétera. Pero fíjate vos a dónde está derivando la cosa, que de pronto aparece ayer una noticia que yo la dije hace un rato, que el secretario de Salud del Estado de Florida dijo que dejará de exigir la vacunación obligatoria para los niños. Fíjate vos hasta dónde llega ya el disparate, ¿no? Te escuchamos, Gabriel. Sí, cuando presentaba la necesidad de la privatización de los ferrocarriles, Neustadt por televisión, junto con Grondona, decían, ¿saben lo que cuestan? Entonces tiraban una cifra sobre el funcionamiento, que para el espectador común, que tiene una economía casera, suena como una locura. Lo que no decían era que en todo el mundo los ferrocarriles daban pérdidas, entre comillas, porque la ganancia estaba en el traslado de manos de obra y de carga. Es decir, el ferrocarril existe para activar la economía de la nación, no para dar ganancia por el boleto que sacás cotidianamente. Y no decían eso, le mentían a la gente. Y esto con el conjunto de las observaciones. Cuando se dice los servicios para discapacitados cuestan tanto, cuando se dice los planes sociales cuestan tanto, cuando se dice que las empresas del Estado, tal ministerio cuesta tanto, y que si la sociedad arma los estados para eso, el Estado tiene la capacidad de recaudar tributariamente los impuestos que paga la población. El mandato que tiene es aprovechar esos impuestos para devolverse a la población en servicios, en educación, en salud, en seguridad, en inversión, básicamente. Si no hace eso, ¿quién se queda con la plata del Estado? Los fondos buitres que se están llevando la guita. Y tenemos un presidente que dice que el que fuga es un héroe. Entonces se roban el dinero que generamos todos los días con nuestro trabajo. Y dicen que es ahorro, cuando en realidad tendrían que invertirlo socialmente. Todo lo que se gasta en educación, en investigación científico-técnica, es una inversión para el futuro, no es una pérdida. ¿Me entienden? Sí. Esto es lo que hay que salir a hacer. Siempre decimos acá, la salud no es un gasto, es una inversión, por ejemplo, ¿no? Inversión. Estás en tierra de estructuralistas, te aviso. Somos estructuralistas, o sea que observamos las estructuras de la nación y las queremos ver crecer. Te escuchamos. Claro. Me parece muy bien. No, bueno, una vez que se da esa batalla, se puede entender el eje del planteo y por qué hay que retomar el proyecto nacional, donde muchos de estos aspectos están, ¿no? A mí lo que me preocupa es que el tema de déficit fiscal, gasto público y gasto relevando el concepto de inversión ha calado adentro del movimiento nacional. Ahí tenemos un problema. Hay gente que pide disculpas por promover inversión. Bueno, pero pobres, los discapacitados, hay que ayudarlos igual aunque cuesten plata. Eso es inversión, en trabajo, en mano de obra, en salud de la población argentina. Y lo mismo con la salud, la educación, con el conjunto de las inversiones. Lo mismo con la ciencia y la técnica, ¿me entienden? Y hay compañeros que ante proyectos satisfactorios, en lugar de responder adecuadamente diciendo el Estado recauda y el Estado tiene la obligación de invertir productivamente en la sociedad, piden disculpas y dicen no cuesta tanto, de últimas hay que ser más humanos, de últimas hay que comprender al prójimo. No, ¿qué comprender al prójimo? Nosotros lo que tenemos que hacer es que el prójimo sea un trabajador que produce bienes de producción y consumo y por lo tanto se beneficia al barrio, beneficia a la familia, beneficia a la comunidad. Es distinta la explicación, llegar por una vía que por la otra. Y ahí a mí me parece que han impactado en el seno de buena parte de nuestro movimiento nacional. Por eso se habla tan poco de lo que pasa en el mundo desde el peronismo. ¿Y vos qué le dirías a nuestros compatriotas? Vamos a agregar y compartir con vos algunos conceptos.
Milei es enemigo del Estado-Nación Argentina, no solo del Estado como estructura, sino del Estado-Nación como lo que somos como pueblo. Lo que nosotros vemos es un plan de embrutecimiento y empobrecimiento para transformarnos en una colonia, que es el proyecto de que él apoya, digámosle. También tenemos la duda de si el tipo es un psicópata, no es solo un totalitario o un representante de intereses extranjeros, sino que estamos frente a una persona que tiene problemas muy graves en la primer mandatario. No es la primera vez que llegan al poder gente así, pero bueno. No. Y no, la otro sí. que vemos también es eso que vos dijiste. Por ejemplo, Cristina diciendo que es capitalista a muerte, que es capitalista. Tranquila, está la Constitución, hay libertad económica y propiedad, pero también hay obligación de dar una base de equidad. No hace falta hacer fe de capitalismo, ¿no? Te queremos escuchar sobre todo qué le podés decir con vistas a los próximos meses a nuestros compatriotas. Te escuchamos porque ya termina el programa. Bueno, el tema del capitalismo es para discutirlo, porque no hay otro sistema en este momento. Lo que estamos es en una lucha intersistémica, es decir, entre el capitalismo productivo, inversor, para la realización de bienes de producción y consumo, y el rentístico que lleva a Davos, digamos, Davos y OTAN, a un agujero negro de destrucción, y que necesita de la guerra precisamente para poder desarrollarse. Por lo tanto, es un manto de muerte sobre la comunidad internacional, no solo sobre la de una de las naciones. Yo lo que creo es que hay que volver a Jauretche, retomar Forja, retomar Scalabrini y, aunque cueste un rato, detenerse a pensar. Por un lado está la formación, pero no la formación académica, formal, valga la redundancia, sino leer está bueno y los Twitter son 2 líneas. Y mejor agarrar un libro, un texto, un artículo y tomarse el tiempo, prepararse el mate y tomarse el tiempo. Está bueno, pero entendés más cosas así. Sobre todo Jauretche, que te da vuelta la cabeza, que es otro tipo de razonamiento, ¿no? Es un razonamiento nuevo que la Argentina le ofrece al mundo. Y, bueno, todavía no es bien valuado en nuestro país tal y como debería serlo. Y el otro tema es la fibra de orgullo, ¿no? Voy a decir algo polémico. No me interesa promover la violencia política, pero sí creo que lo que sucedió en Lomas, en Corrientes y en Moreno, es importante. Es decir, el peronismo no se puede dejar tocar el culo en la calle. Excelente. El peronismo tiene que tener vigor. El peronismo, no puede ser que los últimos 5 años nos han insultado por ser peronistas. Y el peronismo no se plantó. Esto implica un antes y un después, porque implica un plantarse. Una cosa es hablar de teoría y decir, no, las organizaciones armadas. Eso, yo no estoy planteando eso ni mucho menos. Yo estoy diciendo, viene uno y te insulta, tenés que dar una cachetada, porque de otro modo no te haces respetar. Yo creo que el peronismo en la calle tiene que hacerse respetar. Este debate nació ahí, por ejemplo, en la radio lo tuvimos muy abierto, muy fuerte, cuando hace un par de años un imbécil, un comerciante de Palermo, echó de su comercio a 2 parroquianos porque se habían definido como peronistas. Y yo digo, esto sí que es sentirse minoría, ¿no? Porque en otro momento venía 8 o 10 muchachos y ese bar lo desarmaban. Sin necesidad de golpear a nadie, lo desarmaba y no quedaba nada. Bueno, esto que está pasando, esto que pasó ayer en Moreno, viniste alquilado, te trajeron por 20 lucas, venís con el gorro puesto, con la capucha, bueno, pero te vas a ligar unos bifes. Bueno, nosotros acá somos peronistas. A mí me parece que eso es importante, porque si no las ideas son suaves, y las ideas suaves le falta el vigor de aplicabilidad, ¿no? Y también tener orgullo por la patria, tener orgullo por el movimiento, es plantarse en las circunstancias adecuadas. Entonces, así como te digo que hay que sentarse a leer tranquilo y prepararse el mate, también te digo que hay 2 o 3 situaciones en la vida que solo se resuelven con unos mamporros. Muy bien, eso es realidad política, te acompañamos en eso. Es más, en la página nuestra, cuando nos han puesto choriplaneros, enseguida le ponemos la imagen de un choripán y decimos qué rico que está. Y alguna vez nos dijeron, o sea, que algún
líder popular nuestro tenía tal riqueza y demás, y como nosotros pensamos que esa líder popular era Cristina, nos decía, mira, ese transbordador del lago no sé qué es de Cristina. Y nosotros dijimos, bueno, que lo disfrute. Porque a nosotros nos interesan las políticas que se aplican, no ese chisme. Por favor, ¿nos podés hablar un poco de lo de mañana? Que mañana vamos a estar ahí, para saludarte. Decinos ahí en San José. Que bueno, en San José y Alsina, a las 6 de la tarde presento el libro Fuentes Seguras, que es la segunda parte del Fuentes Seguras, el Sendero de la Multipolaridad, que bueno, se agotó, y hicieron otra edición. Y ahora presento el segundo tomo, que es la secuencia. Viene de 2016 al presente, cómo se formaron los BRICS, cómo se formó la Organización de Cooperación de Shanghái y cómo está el planeta, cómo está el equilibrio de fuerzas en las naciones centrales y en los países multipolares. Qué bueno. ¿Y el lugar cómo se llama, por las dudas? ¿Es el Sindicato de Energía? Perfecto. La Asociación de Energía. Buen lugar. Queda San José al 200, más o menos, San José y Alsina. A las 6 de la tarde. Digamos. 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Bueno, ahí iremos a saludarte. Muchas gracias por tu calificada visita. Sabés que estás en un lugar indicado. Somos minoría por ahí entre excombatientes porque para nosotros el tema es Malvinas hoy. Podemos hablar de la guerra, podemos hablar... Perdón, sí. Don Héctor, sí, tomando lo que dijo Gabriel, poco, mi lucha y también lucha de aquí en Rebeldes por Malvinas es clarificarle a la gente y dar una lucha sin cuartel contra, por ejemplo, los antivacunas, desde mi posición de médico. Se entiende perfecto, se entiende perfecto. Los antivacunas hay que tratarlos, como vos dijiste, Gabriel, que hay que responder frente a una afrenta hacia el peronismo. Bueno, ya se viene el programa que sigue, a quienes le pedimos disculpas por haber usado unos minutos y los esperamos la semana que viene, como siempre, con gente calificada como Gabriel, con tono soberano, porque ustedes, y este 7 de septiembre que hay que ir a votar, recuérdenlo, son los soberanos, y a los enemigos del pueblo como Milei hay que darle una flor de paliza. Un abrazo, argentino.